Bien, vamos a empezar este repaso de todos los temas que hemos visto durante el semestre, o sea, desde que iniciamos hasta donde vendrá el primer parcial. Y recuerden que el primer tema importante, que si bien no era parte del temario, digamos, pero sí era importante que lo entendieran y que lo supieran manejar, era el álgebra de vectores. En las clases ya discutimos qué es un vector, qué representa, para qué sirve y cuál es su significado matemático. Eso es importante que lo sepan. Sin embargo, nosotros en nuestro curso nos quedamos con la parte técnica de los vectores, ¿no? Que es cómo calcularlos y cómo, digamos, manipularlos matemáticamente hablando. Entonces, en la parte izquierda, aquí, ustedes pueden ver una representación de un vector en el primer cuadrante, donde todo es positivo. El vector lo representamos como una flecha. Recuerden, el vector no es una flecha, el vector es un ente matemático, ya discutimos qué es, pero la representación del vector en un esquema, pues es una flecha que apunta del origen hacia un punto de interés. Muy bien, a ese vector le corresponde una magnitud y una dirección. Y nosotros tenemos dos maneras de representar ese vector matemáticamente. La primera que estamos viendo aquí es cuando conocemos las coordenadas cartesianas. ¿Qué quiere decir coordenadas cartesianas? Pues que lo que conocemos son las coordenadas x y las coordenadas y, que en este caso llamamos Rx y Ry. Es decir, qué valor en el eje x tiene el vector y qué valor en el eje y tiene para formar una coordenada y así dar información de un punto a otro en distancia, inclinación y lo que hemos discutido. Cuando conocemos las coordenadas Rx y Ry, el vector se escribe de esta manera. Es decir, tenemos Rx en la dirección X y Ry en la dirección Y, como está aquí. Recuerden que esta notación, que es válida, X con un gorrito arriba significa un vector unitario en la dirección X y lo propio para Y. La notación más común y además la adecuada es, en vez de utilizar X, utilizar la letra y en vez de Y utilizar la letra J. Estos son llamados vectores de la base canónica, representan exactamente lo mismo, simplemente nosotros decidimos utilizar X y Y para una mejor comprensión de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, si tenemos las coordenadas X y Y del vector, el vector lo escribimos como está aquí. Estas son las coordenadas cartesianas del vector. Si queremos pasar de las coordenadas cartesianas al vector en coordenadas polares, es decir, donde no conocemos las coordenadas rectangulares del punto de interés, sino que conocemos una distancia y un ángulo de inclinación, a partir de esa información, la distancia, que es conocida como magnitud del vector, se calcula con esta raíz cuadrada. ¿Ok? Es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas. En este caso muy particular que estamos trabajando en dos dimensiones, esta ecuación ustedes la pueden recordar que surge del teorema de Pitágoras, ¿no? Si tenemos el cateto en este caso opuesto, que es la coordenada y el cateto adyacente, que es la coordenada x, entonces la hipotenusa pues sería justamente la raíz que está ahí expresada. Y el ángulo, si ustedes, como les he recomendado, pueden trabajar con cualquier ángulo, pero si trabajan con el ángulo respecto a la horizontal, es decir, respecto al eje X, el ángulo siempre lo pueden calcular como el arco tangente de la coordenada Y entre la coordenada X, simplemente. ¿Ok? Ahora, el otro paso que como hemos visto en nuestros ejercicios es importante, es qué pasa si nosotros partimos de que conocemos la magnitud y el ángulo y queremos conocer las coordenadas cartesianas. Cuando conocemos la magnitud y el ángulo, estamos hablando de que tenemos coordenadas polares. Y el vector se escribe de esta manera, una magnitud y un ángulo de inclinación. Si ustedes conocen el ángulo respecto a la horizontal, entonces las coordenadas x y y se encuentran como está escrito aquí. La coordenada x es la magnitud por el coseno del ángulo y la coordenada y es la magnitud por el seno del ángulo. Y recuerden, tiene que quedar claro, estas ecuaciones son válidas si el ángulo que conocen es el que se forma respecto a la horizontal. Si ustedes conocen el complementario, las ecuaciones cambian, simplemente seno por coseno, pero para llevar un orden, una estructura, trabajamos siempre con el ángulo respecto a la horizontal. Ya sin un problema trigonométrico tienen algún otro ángulo, pues habrá que hacer ahí los arreglos pertinentes. ¿Ok?
¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos un vector no en el primer cuadrante, sino, como está aquí dibujado, en el cuarto cuadrante? Lo que tenemos que hacer es utilizar la misma expresión de la diapositiva anterior, es decir, la coordenada x es la magnitud por el coseno del ángulo y la coordenada y es la magnitud por el seno del ángulo, pero hay que tener cuidado de colocar los signos correctos. Es decir, si hacemos ese cálculo, es decir, si conocemos el ángulo respecto a la horizontal y conocemos la magnitud, calculamos estas cantidades y después, por observación, agregamos el signo correspondiente. Por ejemplo, en este tercer cuadrante, tanto x como y son negativos. Entonces el cálculo es el mismo. Ojo que el ángulo que conocemos es respecto a la horizontal, no a la vertical. Y únicamente colocamos los signos correspondientes. Entonces en el primer cuadrante tenemos x y y positivos. En el segundo cuadrante tenemos x negativo, y positivo. En el tercer cuadrante las dos son negativas. Y en el cuarto cuadrante x es positivo y y es negativo. Eso es algo que pueden ustedes encontrar por una simple inspección. ¿Ok? Después, lo que nos interesa, que es cómo sumar los vectores. Cuando tenemos un vector en coordenadas polares, la única manera en la que la podemos sumar es si los vectores tienen el mismo ángulo de inclinación o si tienen un ángulo complementario, que en todo caso sería una resta. ¿Ok? Como lo más común es que eso no ocurra, al menos en el tipo de problemas que estamos resolviendo, la suma vectorial siempre la ejecutamos conociendo al vector en coordenadas cartesianas. Por eso es que es importante conocer cómo transitar de las coordenadas polares a las coordenadas cartesianas. Entonces, una vez que tenemos dos vectores, los dos en coordenadas cartesianas, la suma vectorial es sencilla, ¿no? Es simplemente sumar los elementos x, y eso corresponde a la coordenada x, y sumar los elementos y, lo cual corresponde a la coordenada y. Obviamente, si aquí tenemos un cambio de signo porque el vector está en un cuadrante distinto, pues hay que colocar el signo que corresponde a cada elemento y la suma pues se convierte en una resta, ¿no? Pero la idea matemática es exactamente la misma. Y este tipo de sumas vectoriales son las que nos ayudan a entender lo que vamos a ver un poco más adelante en este repaso, que ya vimos hace tiempo, que es el principio de superposición, ¿ok? El principio de superposición en la fuerza de Coulomb y en el campo eléctrico es una suma vectorial. Entonces es importante saber hacer estas operaciones. Y bueno, con esto terminamos el repaso rápido del álgebra vectorial. Por supuesto que hay mucho más que decir acerca de los vectores, pero esto que acabo de explicar, que ya lo hemos trabajado bastante, es lo que nos va a servir para poder entender la teoría electrostática al nivel al que la estamos estudiando. Entonces, yo les recomiendo tener todo esto en mente, tenerlo bien estructurado, saber transitar de una coordenada polar a una cartesiana, de una cartesiana a una polar. Recuerden, en el caso del campo eléctrico es común conocer las coordenadas polares, pero para hacer la suma necesitamos las coordenadas cartesianas, a menos que todo esté en la misma dirección, caso en el cual la suma vectorial pierde sentido, ¿no? Entonces es importante saber hacer ese cambio. Ahora, cuando nosotros partimos de que conocemos la posición, por ejemplo, de un par de partículas, de lo cual vamos a hablar más adelante, siempre tenemos las coordenadas cartesianas y si queremos conocer la magnitud y dirección de una fuerza resultante, pues habría que cambiar a las coordenadas polares. Entonces, todas estas ecuaciones, todos estos modelos matemáticos son útiles. Estúdienlos, repásenlos, asegúrense de que comprenden los esquemas y su relación con los símbolos y que pueden cambiar de un sistema coordenado a otro y sobre todo que pueden reconocer las cantidades importantes en un vector y sumarlos, ¿ok? Y aparte ya discutimos qué es un vector, qué significa, para qué sirve y cosas por el estilo, ¿no? Que lo discutimos al inicio de cada clase. Entonces, esto comprendería el repaso de la o del álgebra vectorial.